sobre la última tecnología robotizada y diseños construidos y elaborados mediante software de última generación para poderle brindar a sus pacientes la mejor ante sus ojos, darle un lente con todas las características necesarias para su corrección y para que sus agudezas visuales sean óptimas y tengan no solamente una buena agudeza visual, sino una buena calidad óptica y un buen confort durante todas las horas de uso. Yo creo que cuando hablamos de confort, viene siendo algo que prácticamente todas las casas comerciales estamos enfocadas en eso, y es brindar a nuestro paciente una buena calidad visual, pero con una buena aceptación del lente en nuestro ojo. Bueno, sin más que hablar, vamos entonces a hablar un poco más, hablar sobre lo que es Markinovi y que viene a seguir en Latinoamérica y qué es lo que viene a revolucionar este tipo de última tecnología existente en Europa y que ahora podemos contar con ella aquí en Latinoamérica. Vamos a hablar de una serie de productos las cuales tienen diversas características, las cuales nos dan posibilidades prácticamente infinitas al momento de la adaptación de nuestros lentes de contacto. Vamos a hablar sobre el BlueGen, un lente de contacto de hidrogel de silicona, pero único en el mundo porque aparte de ser un hidrogel de silicona, tiene protección o bloqueador de la luz azul. Entonces tenemos un lente revolucionario que tiene una alta transmisión de oxígeno, brindándole a nuestros pacientes la mejor tecnología en cuanto a materiales de HiperDK y teniendo filtros de clase 1 UV y teniendo protección de luz azul. Entonces, aquí prácticamente nos vamos diferenciando ya del resto del mercado, o lo que es lo que tradicionalmente hemos tenido por mucho tiempo y qué es lo que se tiene en el mercado actual. O sea, aquí prácticamente no solamente vamos a personalizar nuestros productos, sino que contamos con un lente que pueda tener protección de la luz azul. Recuerden que la protección de la luz azul es algo que está muy en boca ahorita, se está hablando en muchísimos congresos a nivel mundial sobre los daños que produce la luz azul, no solamente en nuestro ojo, sino en nuestro ciclo circadiano. Recordemos que nuestro ojo tiene diversos anexos y tiene medios refringentes que pueden ser dañados y tejidos que pueden ser dañados por la luz azul. También vamos a hablar sobre el Yentel. El Yentel es un material innovador que incluso ganó el Optician Awards como material de última tecnología, un diseño súper innovador que no es EMA ni hidrogel de silicona, es un material biomimético. Vamos a hablar sobre el Saphir RX, que es un lente de hidrogel de silicona, la cual podemos personalizar al 100% y podemos brindarle a nuestro paciente no solamente visión, comodidad, sino irnos a la geometría que realmente necesita el paciente. Y cuando hablo de irnos a la geometría que necesita nuestro paciente, podemos corregir defectos refractivos esféricos como miopía, hipermetropía, astigmatismo. También podemos corregir presbicia, pudiéndolo hacer multifocal, y aquellos pacientes que son prácticamente dejados a un lado, ese nicho que se ha prácticamente abandonado, que son los pacientes astigmatas presbitas, podemos elaborarle un lente de contacto multifocal cilíndrico, o sea, tórico, ya con valores cilíndricos para su corrección de su astigmatismo. Vamos a hablar también sobre el Yentel 59, un material tradicional, pero elaborado con tecnología de vanguardia. El Extensa, un lente moldeado, el cual es un lente que ha sido revolucionario porque se le han trabajado los bordes, es un lente muy cómodo durante todas las horas de uso, su porcentaje de deshidratación es muy bajo y es un lente que en todas las horas de uso es un lente que puede brindarnos una buena calidad óptica y un buen confort. Y por último vamos a hablar también del 4, un lente que ha sido prácticamente en muchos consultorios como el caballito de batalla, ya que es un lente que su precio es muy asequible para el público y tiene a ser semi-personalizado, ya que tiene ciertas características que podemos aproximarlas a las características anatómicas y fisiológicas del ojo que vamos a tratar de nuestro paciente. Entonces, tenemos un sinfín de opciones que tenemos aquí presentes, las cuales vamos a hablar detalladamente de cada uno de ellos y cómo funcionaría o cómo sería la manera de adaptarlos y cuáles son los beneficios que nos adaptaría este tipo de lente al momento de adaptarlos o llevar a nuestra práctica
o hablarle a nuestros clientes de las ventajas de este tipo de diseño de lente de contacto. Entonces, como les dije, Blue Gen es un material que es hidrogel de silicona, viene en pack de 3 y 6 lentes, tiene un decal de 60, es un material, un decal realmente alto. Lo importante es que los coeficientes de fricciones y los módulos de elasticidades de estos lentes son relativamente bajos. Y hablar de módulos de elasticidades y coeficientes de fricción bajos, son lentes que son muy cómodos al parpadeo, son muy cómodos y aceptables al ojo, ya que no tienden a ser tan rígidos y por ende el momento del parpadeo, la interacción palpebral es mucho más suave, mucho más precisa. Las deshidrataciones apenas son del 0.50%, prácticamente muy, muy bajas, entonces vamos a tener un lente humectado, hidratado por muchas horas al día y sobre todo el uso del lente de contacto. Tenemos el Saphir RX, el Saphir también es, como les dije, un hidrogel de silicona. Fíjense que los porcentajes de agua, tanto de Blue Gen, que también es hidrogel de silicona, son altos, el 75%, con DKs muy parecidos, de 60 DK, y con coeficientes de fricciones bajos y de deshidrataciones apenas del 1%. Y los módulos de elasticidad son bastante bajos a pesar que son hidrogeles de silicona. Recordemos que los hidrogeles de silicona tienen módulos de elasticidad, módulos de resistencia. Hay maneras de poderlos llamar como es el módulo de elasticidad, de resistencia o módulo de Young, que pueden ser muy altos, y al ser más altos, la sensación de cuerpo extraño del lente es mucho más, se siente mucho más en el ojo. Entonces son lentes hidrogeles siliconados, pero con módulos de elasticidad muy bajos. El Gentle 80 es un material material y diseño que se recomienda mucho para pacientes que tienden a tener incomodidades o no pueden soportar lentes de contacto ni de EMA ni hidrogeles de silicona, y esto es una alternativa para aquellos pacientes que son intolerantes a tanto a las EMAs como a los hidrogeles de silicona. Y aquí ahondo con muchísima más razón, es que este tipo o este diseño de lente de contacto como es el Gentle 80 es recomendado ampliamente para pacientes con ojo seco. Ustedes me dirán, bueno, pero un lente que no es hidrogel de silicona, si leemos un poco las características del lente de contacto, dice que tiene 80% de agua. Entonces es un poco contradictorio porque prácticamente colocamos bajos porcentajes de agua a pacientes que tienen escasa lágrima o muy poca cantidad de lágrima. Entonces, ustedes miran, bueno, pero mucho porcentaje de agua me va a quitar mucho más lágrima y me estás recomendando un lente de 80% de agua para pacientes con ojos secos. Sí. Puede ser que el porcentaje de agua tiene dos características muy, muy grandes, y una es que si en los materiales, cuando no son hidrogeles de silicona, tenemos mayor porcentaje de agua, mayor DK, vamos a tener mayor transmisión de oxígeno, y por ende tener más agua es mucho más cómodo, mucho más amigable al ojo. Pero lo importante en estos casos, que a pesar que tenemos un 80% de agua, es un lente que tiene apenas el 0.50% de deshidratación. Entonces, un lente que no se deshidrata y por ende no tiende a consumir lágrima que nosotros tenemos, sino que es un lente que ya está muy cómodo con en su matriz, tiene suficiente agua y no necesita como una esponja quitarnos agua para mantenerse hidratado y humectado. El Yeti 59 es un lente que tiene un porcentaje de agua del 59%, también viene en pack de 3 y de 6 lentes, tiene un DK un poco inferior a los hidrogeles de silicona y el biomimético, es del 30, tiene filtro UV, tiene un coeficiente de fricciones bajo, unas deshidrataciones inferiores al 1%, y es un lente que prácticamente es muy recomendado para personas que usan lentes esporádicamente, pacientes que usan lentes para fiestas, para practicar deportes o por eventualidades, manteniendo todavía ese tipo de aquellos especialistas que todavía siguen muy arraigados al uso del lema. Entonces, es un material hecho con última tecnología, pero realizado en materiales de EMA. ¿Cuáles son las características esenciales que deberíamos de tener o tomar en cuenta para tener un éxito rotundo en las adaptaciones de nuestros lentes de contacto? ¿O qué características deberían tener, mejor dicho, los lentes de contacto al momento de llevarlos a mi práctica, al momento de yo decirle a mi cliente también qué tipo de lente de contacto es beneficioso? ¿Cuáles son las características que debe dotar un lente de contacto para que sea realmente bueno? Y uno importante es el DK, que es la transmisión de oxígeno.
el coeficiente de fricción con el parpadeo debe ser bueno, los módulos de resistencia del lente tienen que ser bajos para que sea mucho más cómodo y el ángulo de humectación deben ser bajos para que el lente siempre se mantenga suave, preciso, humectado, hidratado y siempre transparente en todas sus horas de uso. Entre los factores que contribuyen a una buena adaptación óptima, tenemos, fíjense, los materiales, los reemplazos, hay materiales hidrogeles, hay materiales de hidrogeles de silicona, como les dije, y tenemos una material, como les dije anteriormente, un material biomimético que justamente es implementado para pacientes con ojo seco, como es el realizado mediante la técnica de fabricación que es Origin Technology, y justamente se desarrolló para poder cumplir con todos esos pacientes que tenían intolerancia o sufren de ojo seco, siempre manteniendo que las características tanto fisiológicas como anatómicas de nuestro ojo. Importante que este tipo de lentes siempre va a mantener la morfología corneal y siempre va a mantener una fisiología intacta, siempre en cuando hagamos los pasos, las mediciones que debemos tener al momento de la fabricación de nuestros lentes. Importante que tenemos que tomar en cuenta siempre es las características que deben tener o que tienen, mejor dicho, los lentes de contacto. Entre ellas están sobre todo los hidrogel y los hidrogeles de silicona, que son los más conocidos. O sea, ¿cuáles son los inconvenientes del hidrogel? El hidrogel tenemos que son materiales que se deshidratan muy fácilmente, tienen bajos DK, la fragilidad es mucho mayor, es un lente que tiende a romperse con mayor frecuencia y atrae muy fácilmente a los depósitos. Los hidrogeles de silicona, como bien hemos venido viendo durante sus 3 generaciones, porque ya vamos por la 3ª generación de hidrogeles de silicona, son materiales que al principio eran muy rígidos porque tenían presencia muy alta de silicona en su matriz. Estamos hablando que más de la mitad del % de la composición, el polímero del lente de contacto era de silicona. Era un material que, a pesar que tenía mucha silicona, pasaba mucho oxígeno a través de él, pero un lente que era hidrofóbico, un lente que tendría a deshidratarse, atraía mayormente a los depósitos y por ende tener una silicona, recuerden que esa silicona repele al agua y tendían a producir baja humectabilidad. Son lentes que también producían pequeños laceraciones, si se quiere decir, en arco en la parte superior de la córnea debido a su resistencia del lente al momento que está en contacto con el párpado. Y esto ha venido trayendo que cada vez, y a medida que va saliendo al mercado nuevas tecnologías, se implementen más en las casas donde se le implementen más la colocación de agua en este tipo de lente de contacto, bajando la cantidad de silicón y si se quiere decir, implementando mayor cantidad de agua del lente para que sean lentes más cómodos y sean lentes mucho más tolerables al ojo y al parpadeo. Entonces, entre esos materiales, tanto de hidrogeles como hidrogeles de silicona, son materiales buenos, materiales que depende la fisiología y depende de la anatomía del ojo, son recomendados a las necesidades de nuestros pacientes. Y como les dije anteriormente, también tenemos otro material, como son los materiales biomiméticos, que es el Gentle 80, que tiene DK similares a un hidrogel de silicona, DK de 60, con módulos reducidos de 0.13 megapascales, o sea, son módulos muy, muy bajos, un lente muy, muy suave. Muchos españoles lo llaman que este lente tiene sensación de babilla porque prácticamente se resbala en los dedos y al momento del parpadeo es muy, muy suave y tienden a producir una sensación de frescura en el ojo ya por la alta cantidad de agua que tiene este lente y con coeficientes de fricciones muy bajos que producen una mejoría, se quiere decir, un buen confort durante el parpadeo, un buen confort durante las horas de uso. Entonces, un material más que se añade a la lista de materiales de última tecnología de lentes de contacto especializados que tenemos con la casa Mark&Novy y que lo pueden tener cada uno de ustedes mediante Spectrum International. Importante también tener un poco de evidencia científica, no solamente hablar de las bondades de los materiales, pero sí tener también un poco de cultura general en cuanto a lo que son los estudios de DK y DKT de los materiales de lentes de contacto. Se dice que en el año 1984, Holder y Merz hicieron un estudio que si tenemos un DKT de 24%, con modalidad de ojo abierto, había 0% de edema.
Estudio lo lanzaron en el año de 1984. También el mismo año lanzan y comentan que si tenemos un DK87 como modalidad de ojos cerrados, apenas nos produce un 4% de edema. Esto es ya para pacientes que duermen con lentes de contacto. Se tiene que pasar el 87% de DKT para poder no originar edemas y no por ende producir una falta también de oxigenación. Ya en el año 1999, Javier Bonanno realizan otro estudio que para tener un lente que no produzca anoxia ni hipoxia corneal, debe tener un DKT de 35 y así por ende no producir un daño en la fisiología corneal y por ende no producir daños a futuro con la postura o la inserción de un lente de contacto. Importante saber que a pesar que podamos tener cantidades de DKT elevadísimos de 175, 170, 110, 130, como son la mayoría de los lentes de contacto hidrogeles siliconados en el mercado, tenemos que tomar en cuenta también, o saber, mejor dicho, cuál es la cantidad de oxígeno que pasa a través de mi ojo, cuál es la cantidad o el porcentaje de oxígeno que pasa a través de él, porque es importante saberlo. No necesito, si mi lente es de 175, 150, 120, no porque tenga un DK más elevado sea mejor. Recuérdense que nosotros, como seres humanos, respiramos y respiramos hasta un cierto límite por la capacidad de nuestros pulmones. Justamente nuestro ojo también tiene una capacidad de recibir cierto porcentaje de oxígeno y si tenemos DKT elevados, prácticamente se están perdiendo. Lo que están haciendo es más bien que mi lente de contacto sea mucho más rígido y al momento de tenerlo en el ojo sea más molestoso, con mayor sensación de cuerpo extraño, como tiene un contenido alto de silicona, producir un lente más hidrofóbico, con mayor atracción de depósito y por ende un lente que al final del día o a medianamente en su uso horario tiende a producir mayores molestias. Entonces hay que tomar en cuenta todas esas características que tienen nuestros lentes de contacto. Entre los materiales, como les dije, tenemos porcentajes de aguas elevados, como el Gentle 80 tiene 80%, el Saphir 75%, el Gentle 59 tiene 59%, DK de 60%, el Gentle de 30, modo elasticidad son relativamente bajos, coeficientes de fricciones muy bajos y las deshidrataciones de estos lentes son prácticamente casi nulas, apenas unos como el Gentle 80 menores o iguales a 0.05% y el Saphir y el Gentle apenas de 1%, prácticamente no nos va a consumir esa lágrima que tenemos y por ende el lente no necesita mantenerse hidratado o humectado con la lágrima de nuestro ojo. Tiene filtros UV, el Gentle 80 y el Gentle 59, Saphir no tiene filtro UV y ahí tenemos unas más de las características que podemos usar para nuestros pacientes y por ende brindarles lo que ellos realmente necesitan o ameritan. Entre otras las características, este cuadro me gusta muchísimo porque nos sirve de referencia al momento de indicar un lente de contacto. Si tenemos resequedad o tenemos una hipofunción del aparato lagrimal, sea por un ojo seco evaporativo o un ojo seco acuoso, tenemos tres opciones que están el Gentle 80, Saphir y RX y el Gentle 59. El que tiene los tres checks es que prácticamente es el más conveniente o el que más podemos nosotros sugerirles. Entonces, para las sequedades oculares, prácticamente recomendamos el Gentle 80. Si usamos lentes de contacto por más de 8 horas, podemos recomendar el Gentle 80 y el Saphir RX porque tienen DKT elevados. Para astigmatismos altos superiores a 4, nos vamos más por el Saphir RX, porque el Saphir RX, acuérdense que es un lente de contacto hidrogel silicona, un poquitico más rígido que un lente EMA, que un lente con un material biomimético y puede mejorar o lo sugerimos para que pueda corregir con mayor exactitud los astigmatismos elevados. Para cornes irregulares, igualmente, como lo dije por el modo de elasticidad del Saphir RX, que es hidrogel de silicona, también es el más recomendado. Resistencias a rupturas, tenemos tanto el Gentle 80 como el Gentle 59. Intolerancias a alergias, prácticamente aquí me voy yo y lo digo ya por experiencia. En este tipo de materiales, el Gentle 80 es buenísimo para aquellos pacientes que tenemos con pacientes alérgicos e intolerancia a los lentes de contacto. Y para el confort inicial, el Gentle 80, como les dije, su porcentaje de agua es muy alto y es un lente que al momento de lo colocas en el ojo del paciente, prácticamente el paciente no siente la sensación de molestia y no produce un blepharospasmo constante al momento que le colocamos nuestro lente de contacto. Seguimos. Ok.
Disculpen, no sé qué pasó aquí. Estas computadoras son... Ok, ya cargó. Cosas que pasan. Ok, entonces, ¿qué es la luz azul? Bueno, la luz azul es algo que prácticamente hemos visto y hemos estudiado en todos los congresos. Hemos visto cómo muchas casas comerciales, no solamente de lentes de contacto como estamos hablando ahorita, como es Mark Novi, ha implementado en sus diseños la protección de luz azul. Ya hay como casas comerciales de lentes oftálmicos como Zeiss, como Essilor, Shamir, Rodenstone, que ya materiales y lentes con protección de luz azul. Entonces, la tecnología no solamente se queda en los lentes de oftálmicos, sino que va un poco más allá y tenemos ya los lentes de contacto blandos personalizados de reemplazos mensuales, tanto si se quiere decir, en uso pediátrico y en uso adulto, con protección de luz azul. Recuérdense que la luz azul afecta grandemente a lo que es la conjuntiva, a lo que es la córnea, lo que es la retina, es el cristalino, y bueno, algo súper importante, que también la luz azul afecta a la retina. Entonces, podamos tener degeneraciones maculares, como pingüécolas, hasta cataratas, y todo lo que es la citocina, justamente poder ser prácticamente castrada en cierta manera y por ende producir un daño en nuestro ciclo circadiano. Entonces, el Blue Gen es un lente de contacto que podemos realmente modificar, que realmente podemos personalizar a las características anatómicas y fisiológicas de nuestro ojo, brindándole de una alta oxigenación, ya que es un hidrogel de silicona con DK de 60, con filtros de luz azul, con filtro de luz ultravioleta, y que podemos hacerla en geometrías tanto esféricas, tóricas hasta astigmatismos de 8, con ejes de 1 en 1, con cilindros de 0,25 en 0,25, en multifocal tórica. Prácticamente es impresionante las características de este tipo de lentes que podemos diseñar si se quiere decir, a las necesidades de nuestros pacientes. Entonces, esta personalización que hacemos con este tipo de lentes es prácticamente incomparable al momento de diseñar un lente de contacto con todas las características tanto de radios de curvatura como de ságitas por tamaños de diámetro horizontal y visible, como formulaciones o medidas que podamos encontrar en nuestras refracciones. Entonces, podemos brindarle a muchos de esos pacientes que utilizan computadoras, muchos de esos pacientes que están muchas horas al día en una oficina con smartphone, con tablet, con computadoras, con tablet, ya tenemos una opción para poder proteger sus ojos. Y también la tenemos en la parte pediátrica, como es el Blue Kids, que tenemos para el niño, si no podemos dejar a nuestros niños sin ayudarlos y protegerlos, no solamente a nivel paterno ni materno, sino también a nuestros pacienticos, poderlos ayudar para bloquear esa luz azul que prácticamente es dañina a nuestro ojo. Bien, entonces, también tenemos la parte de lentes personalizadas torneadas, también tenemos las lentes moldeadas, que son elaboradas mediante un sistema de microprecisión de moldeado individualizado, que son las lentes de contacto extensas, y ellas son fabricadas mediante un sistema exclusivo que se llama microprecisión de moldeo individualizado, que hace que cada lente de contacto que es fabricado por un molde, valga la redundancia porque son moldeadas, apenas se fabrica el lente de contacto, el molde se desecha automáticamente. La mayoría de los laboratorios siempre realizan lentes de contacto moldeados, y hasta que prácticamente el molde ya no sirva, no dejan de fabricarlo. Por eso es que a veces muchos laboratorios, no sé si al final me comentan si les ha pasado, que de repente un lente que es moldeado de cajita de 6, para hacerlo mucho más sencillo y práctico, le sale muy bien. Cuando abre el otro, prácticamente el lente se rompe o no tiene las mismas características que tenía el primer lente, y resulta que los lentes restantes no están iguales. Entonces, eso sucede mucho cuando se fabrican lentes con el mismo molde, hasta que prácticamente el molde ya no sirva. Como Mark Novi realiza un lente de contacto con un solo molde y el resto lo desecha, son lentes de contacto que son muy expresivos
precisos y con trabajos de los bordes muy exactos, porque una de las maneras que garantiza una buena aceptación de contacto en el ojo es que sea un lente completamente, se quiere decir, perfecto en su anatomía y que sean unos bordes fabricados lo más delgado posible. Estamos hablando que ya los bordes se están fabricando incluso hasta 60-80% más delgados que los bordes en el mercado. Entonces son fabricados mediante un sistema exclusivo de patentado para que esos lentes queden lo más preciso y lo más perfecto posible para colocárselos a sus pacientes. Otra de las virtudes que tiene este tipo de lente de contacto, o mejor dicho, de estos lentes de contacto en general de marca Novi, es que trabajamos todos nuestros diseños para corregir defectos refractivos esféricos con geometrías asféricas, logrando siempre un aplanamiento periférico muy similar a la córnea. Recuerden que nuestra córnea es una superficie esferoesférica. Entonces, si vamos a trabajar, vamos a corregir córneas que realmente son féricas con aplanamiento periférico, como son nuestra anatomía corneal, no podemos pretender que una prótesis como un lente de contacto esférico nos pueda corregir en la totalidad toda nuestra anatomía o pueda cubrir la anatomía completa en la córnea si estamos tratando prácticamente geometrías diversas o geometrías distintas. Recordemos que la fericidad se va aplanando a la periferia reduciendo su poder dióptrico. Y al momento que esos rayos provenientes del infinito se van a proyectar de la mejor manera en nuestra retina y por ende no producir algún tipo de aberraciones esféricas o de bajo orden. Prácticamente vamos a mejorar nuestra calidad óptica, nuestra calidad de visión, disminuyendo nuestras aberraciones de bajo orden o nuestras aberraciones esféricas, a producir una visión de contraste mucho más óptima que las que prácticamente se trabajan con lentes de contactos esféricos. Como bien les dije, el diseño de bordes implementado ya prácticamente estamos disminuyendo de 50, 60, ya se están trabajando las lentes torneadas hasta un 80% de adelgazamiento de los bordes para hacerlo cada vez mucho más suave y así hay menos interacción palpebral. Importante saber que las lentes vienen en geometrías asféricas, vienen en tóricas. Estas tóricas moldeadas vienen hasta 2,75 de astigmatismo en pasos de ejes de 10 en 10 y en poderes 0,25 en 0,25. También tenemos en lentes moldeadas, tenemos también lentes multifocales, las cuales podemos manejarlas o podemos, si se quiere decir, entre comillas, personalizarlas, ya que podemos jugar con su centro. Podemos jugar que su centro pueda ser de cerca o su centro pueda ser de lejos. Entonces, muchas personas cuando ven CN y CD, no significa que sea ojo dominante o no dominante, sino que el CN significa que su centro es de cerca y el CD que su centro es de lejos. Entonces, podemos jugar con esas características de anillos concéntricos que tiene nuestro lente de contacto, por ende producir un mayor confort a la visión tanto lejana y cercana a nuestro paciente, dependiendo si nuestro paciente sea miope, miope alto, miope bajo, hipermétrope alto, hipermétrope bajo, y dependiendo qué cantidad de poder dióptrico de cerca tenga nuestro paciente. Importante recalcar que a medida que vamos aumentando en edad, aumenta nuestra presbicia y nuestra pupila cada vez se hace más pequeña. Entonces tenemos que tomar en cuenta al momento de colocarle cuál es nuestra visión de lejos y de cerca en este tipo de lente de contacto. Aquí hay una pequeña guía general de adaptación, la cual nos dice si tenemos miopes o hipermétropes bajos, colocamos en nuestro ojo dominante el centro de lejos y en otro ojo no dominante el centro de cerca. Cuando son hipermétropes ya superiores a las 0,75 dioptrías, prácticamente usamos ambos ojos, usamos nuestro centro de cerca. Bien. Y cuando vamos a hablar de adiciones, nuestros lentes de contacto no solamente, como les dije, se manejan con centros de lejos y de cerca, sino que se manejan adiciones en bajas y altas, o sea, low y high. Prácticamente cuando hablamos de low, son adiciones que van desde 1 dioptría hasta 1,75 y high desde 2 hasta 3 dioptrías para presbicia. Entonces, tenemos aquí no solamente la parte de personalizar un poco nuestra visión de cerca, nuestra visión central de lejos y de cerca, y también podemos mejorarla aún cuando estamos adicionándole una
visión de cerca baja o alta dependiendo lo que para nuestro paciente debido a su edad y su necesidad de cerca necesite. Entonces, importante siempre compensar el exceso del defecto refractivo con adición con esfera y siempre teniendo en cuenta los requerimientos visuales de cada paciente. Aquí tenemos las características, es un hidrogel Filcon 4 clase 1 de 55% de agua. Fíjate que las geometrías es esféricas, tóricas y multifocal. Los multifocales tienen de más 10 a menos 10 en sus adiciones low y high, en centro de cerca, centro de lejos, astigmatismo de 0,75 a 2,75. Y las esféricas me gustan mucho porque tenemos ya correcciones o tenemos lentes de más 8 dioptrías, que es prácticamente a veces tenemos pacientes que son hipermetropes altos, no es lo usual, pero siempre son que a veces los dejamos por fuera y tenemos un nicho que prácticamente podemos abarcar con estas formulaciones, con estas prescripciones un poco más altas en valores positivos. También tenemos el Jade. Jade es un lente de contacto, es el extensa, si se quiere decir, igual que con todas las características como dije anteriormente, viene solamente en geometría asférica, viene de menos 10 a menos 8, de menos 10 a más 8, en paso de 0,50 a partir de 6 dioptrías, y es un lente de contacto moldeado de reemplazo mensual, asférico, pero la característica o la diferencia que tiene este lente con respecto al extensa es que viene con protección de luz azul. Es el único lente de contacto en el mundo, como se lo voy a repetir, el único lente de contacto en el mundo de reemplazo mensual, reemplazo programado mensual, que viene con protección de luz azul en el uso descartable. Entonces, podemos brindar a nuestros pacientes, aquellos pacientes que son usuarios de computadora, pacientes que tienen un -2, un -3, pacientes relativamente con características o con vicios refractivos esféricos, podemos ayudarlos con este tipo de lente de contacto, brindándonos solamente una buena corrección visual por asfericidad, una buena calidad óptica, sino también protegiéndolos de la luz azul. Aquí tenemos un poco más de sus características, tiene filtro, bloqueador de filtro UV clase 1, tiene protección de luz azul y es un lente de contacto que viene de menos 10 hasta más 6. Entonces, importante, podemos corregir entonces nuestra luz azul proveniente de nuestros dispositivos digitales con el Blue Gen, con un lente personalizado al 100%, en geometría, en todas las diversas geometrías, con el Blue Kit para nuestros niños, al uso pediátrico, y el Jade, un lente de contacto moldeado con protección de luz azul. Otro de los lentes, como les dije anteriormente, es el lente de contacto 4, es un lente de contacto de reemplazo trimestral, lo tenemos también anual, es un lente que viene en geometrías esféricas, tóricas y multifocales, es un lente de contacto muy económico, un lente de contacto que sirve y ha sido nuestro caballito de batalla en muchas ocasiones, es un lente que se ha adaptado y se adapta muy fácilmente. Lo que pasa en cuanto a la tecnología, es una tecnología no tan de vanguardia y no tan alta como lo puede hacer un Sapphire X, como lo puede hacer un Blue Gen, como lo puede ser un Gentle 80, pero es un lente de contacto hecho de EMA, es un lente semi personalizado, no tiene todas las características de personalización como pueden tenerlas la alta gama de los lentes Mark&Novy como Sapphire, Gentle y Blue Gen, y es una opción más para brindar a nuestros pacientes que no tengan de repente el poder adquisitivo de poder adquirir un lente de contacto de alta gama como lo puede ser los tres mencionados anteriormente. Entonces es un lente de EMA, aquellos que prácticamente son muy nostálgicos todavía a nuestro EMA que lo hemos usado por mucho tiempo. Aquí lo tenemos en este tipo de diseño, en este tipo de geometría y con su nombre ya llamado 4. Entonces, ¿cuál es el paciente potencial para nosotros con este tipo de diseños y materiales de lentes de contacto Mark&Novy? Todos, o sea, prácticamente yo creo que no hay una córnea que no podamos corregir con este tipo de diseños. No hay una córnea que no pueda soportar un lente de contacto Mark&Novy. Hay lentes tanto para señores, para pacientes. Yo miraría, si tenemos personas mayores, miraría con un Gentle 80, pacientes jóvenes, usuarios de computadoras, miraría para un Blue Gen, igual con pacientes que sean
que están todo el día en una oficina o de negocios y usuarios de computadora por mucho tiempo, me iría por un Blue Gem. Pacientes que duermen con los lentes de contacto por eventualidades, pacientes que utilizan muchas horas los lentes de contacto, me iría por un Sapphire RX. Pacientes que prácticamente tienen córneas muy estándar y pacientes que necesitan lentes de reemplazo programado mensuales, me iría por un Stensa o me iría por un JA dependiendo de las características de trabajo o el tipo de desempeño que tenga el paciente. Entonces tenemos lentes para todo tipo de pacientes. Y lo mejor de todo es que podemos personalizar a cada uno de nuestros pacientes con cada lente. Curvas bases prácticamente ilimitadas, de 680 a 980, diámetros de 13 hasta 16, esferas de más o menos 30, cilindros de 0,75 hasta 8, ejes de 1 en 1, adiciones de 0,50 hasta 4 dioptrías. Entonces prácticamente abarcamos muchísimas prescripciones que puede estar existente en el mercado. Y esta publicidad me gusta mucho porque ahora lo sientes, si salieran todas las combinaciones de lentes de contacto de marca Novi que puede fabricar, se podría dar la vuelta al mundo más de una vez. Son muchísimas las combinaciones de formulaciones que tiene marca Novi para poderles brindar a todos sus pacientes, que prácticamente se puede hablar que casi son infinitas. Entonces, no hay una córnea que se nos resista a un lente de contacto marca Novi. Entonces, los lentes de contacto estándar están siempre diseñados para corregir un ojo perfectamente estándar. Pero ¿qué pasa? No todos nuestros pacientes son estándar y no todos somos estándar, todos somos distintos, todos tenemos ojos distintos. Y incluso su ojo derecho es diferente a su ojo izquierdo. Entonces, ¿cómo tratar a todos nuestros ojos iguales? ¿Y cómo tratar a todos nuestros pacientes iguales? No podemos. Entonces, necesitamos que nuestros pacientes tengan lentes de contacto con radios de curvaturas adecuados para un buen comportamiento del lente y buen centrado, los diámetros que abarquen la totalidad del ojo, para posicionarse y centrarse de la mejor manera y la interacción palpebral sea lo más suave y lo más precisa posible, corregir todos los astigmatismos que podamos tener, no haciendo equivalentes esféricos y importante, o sea, jugar con los diámetros pupilares, jugar con los diseños para poder cubrir aquellos diámetros pupilares que son muy grandes, muy pequeños o que están fuera de lo normal y así poderlos diseñar para cada tipo de paciente y nuestro paciente no solo mantenga, como les dije anteriormente, una buena calidad óptica, sino una óptima calidad óptica, una buena agudeza visual y una calidad óptica excelente. Entonces, nunca podemos tener adaptaciones subóptimas. Aquí no es que vamos a mejorarle cierto, pero otro no lo puedo mejorar porque no tengo el lente ideal. Aquí tenemos lentes ideales para poder resolver cada problema real de cada paciente. Entonces, tenemos lentes que nos pueden ayudar para cada tipo de problema. Entonces, una de las preguntas es, ¿hasta qué punto es un problema real? Si adaptas lentes de contacto estándar a todos sus pacientes, al menos uno de cada 4 pacientes presentarán adaptaciones subóptimas. Entonces, las adaptaciones subóptimas no están permitidas en nuestra práctica y así minimizamos el porcentaje perdón, de pacientes que se van de nuestra consulta ya adaptados por falta, o si se quiere decir, no por falta, sino por incomodidad del lente de contacto en su uso. Entonces, vamos a brindarle a nuestro paciente la mayor calidad de visión y de geometrías, de diseños y materiales para que esos pacientes no se vayan de consulta o no quieran usar más lentes de contacto o caigan en esa estadística de desuso del lente de contacto, haciéndoles sus lentes los más parecidos, los más indicados a sus córneas. Una adaptación óptima o cómo podemos indicarles esos lentes de contacto a nuestro paciente, haciéndole unas queratometrías, se hace por un queratómetro. Si tenemos un topógrafo, vamos a sacar las queratometrías por el topógrafo. Nunca dejemos de medir el diámetro horizontal iris visible. Es importante medir el diámetro corneal. Es más importante incluso que las mismas queratometrías. La refracción en gafas siempre con el máximo positivo posible, la adición mínima y las dominancias. Es importante tener también las dominancias sensoriales para que podamos darle a nuestro paciente lo mejor. Y como se los di anteriormente ahorita, no dejen de medir el diámetro horizontal iris visible. Recuerden que el diámetro horizontal iris visible nos da la ságita, la altura de nuestra córnea. Entonces, es importante que tomemos en cuenta siempre y en todo momento ese tamaño de mi córnea que necesitamos corregirlo. Bien. Entonces, importante que sepamos nuestro tamaño o la dimensión de nuestra córnea que estamos trabajando para poderle brindar a nuestro paciente y colocarle a nuestro paciente el mejor lente de contacto en sus ojos. Bien. Ok.
Vamos a cambiarle aquí. ¿Me logran escuchar? Creo que hubo un problemita con la computadora. Ok. Ok, seguimos. Creo que se había caído la conexión, pero seguimos acá. Ok, perfecto. Seguimos entonces. Bueno, es importante, les dije, el diámetro pupilar. Recuérdense que el diámetro pupilar, a medida que vamos creciendo en edad, vamos creciendo también en presbicia y nuestro diámetro de las pupilas se hace más pequeño. Entonces, para diámetros pupilares usamos el Saphira Rex. Para diámetros pequeños, siempre lo más recomendado es usar el Gentle 80. Bien, aquí tenemos una pequeña gráfica donde podemos tener los diámetros pupilares, como les dije anteriormente, debido al diseño, el Gentle 59, Gentle 80 y Saphira Rex, para que puedan tener cómo son las distancias en los multifocales, igual como hacíamos antes cuando manejamos los multifocales de algunas casas, no van a nombrar fábricas, pero dependiendo la distancia que trabajáramos, si es más de lejos, de cerca, hay distancias que son, o zonas que son más amplias, entonces dependiendo de la zona que más trabajemos, si es intermedia, cercana o lejana, dependiendo del diseño, vamos a trabajarlo para que así personalizar nuestro lente de contacto. Y evaluarlo siempre con la agudeza visual, importante en esos casos. Y las agudezas visuales hacerlas monoculares, binoculares, siempre y ambas, tanto la visión lejana como la visión cercana. Y algo hay un nicho que está muy abandonado y son aquellos pacientes que son presbitas, como se lo dije al principio de la charla, que prácticamente dejan de usar lentes de contacto porque tienen astigmatismos altos y por ende, al dejar de usar los lentes de contacto, por no poder corregir su astigmatismo, dejan de usar lentes de contacto porque no se iban a colocar lentes de contacto para hacer que encima por la corrección de su astigmatismo. Entonces, se habla que el 45-41% de esos pacientes presbitas, dice, o 4 de cada 10 pacientes presbitas tendrá astigmatismo. Entonces, ya podemos corregir aquellos tipos de pacientes que podamos tener con astigmatismos altos. Importante también, si ustedes tienen tienen alguna, quisieran hacer algún tipo de adaptaciones, pueden pedirle a Premier que les dote de su lente de contacto Saphir de prueba para así trabajarlo por talonarios y así poder colocar su lente de contacto con las medidas iniciales que ustedes tengan para por su caja definitiva, la cual vendría así, como se las estoy mostrando ahorita, con un pequeño pasaporte diciéndole la descripción, lo que pueda tener el paciente, con una caja completamente personalizada, como lo ven allí, con el nombre de su paciente. Creo que prácticamente aquí estamos hablando ya de un lente no solamente diseñado anatómicamente para las necesidades de nuestro ojo y la fisiología ocular, sino que también hasta la caja o la presentación que va a tener los lentes de contacto que le vamos a brindar a nuestro paciente es una caja personalizada 100% que le va a brindar a su paciente fidelidad a su práctica y siempre lo va a buscar porque no solamente le puso el mejor lente de contacto viene el mejor lente de contacto a las características de su ojo y sus necesidades, sino que prácticamente le dio un lente de contacto que viene siendo diseñado justamente para él. Entonces, entre lo que tenemos a Saphira Rex y Gentle 80, tenemos y a Blue Gen, tenemos que son lentes torneados de reemplazo mensual y trimestral, las cuales son diseñados exactamente a las necesidades de su ojo. Incluso cuando ustedes le entregan a sus pacientes su caja de lentes de contacto, ellos tienen realidad aumentada, tienen una pequeña, si se quiere decir, realidad en su celular, la cual ustedes la pueden escanear y por ende verificar exactamente mediante su teléfono celular o tablet cómo fue elaborado, cómo se diseñan los lentes de contacto de Mark Kenobi.
Entonces ustedes lo que hacen es mapearlo y prácticamente su celular los va a llevar a esa página y van a decir cómo se hacen los lentes Mark Novio, cómo se fabricó ese lente que el paciente está usando. Entonces aquí prácticamente estamos diferenciándonos en la totalidad del mundo de la contactología, haciendo lentes de alta gama, especializados con las características de su paciente en el lente de contacto y hasta su caja. Entonces, aquí estamos dotando al paciente prácticamente de una fidelidad absoluta, desde que el paciente entra a su consultorio hasta la entrega de su lente de contacto. Entonces, no vendamos lentes de contacto que vende todo el mundo por internet. Prácticamente el lente de contacto Mark Novio es un lente de contacto que no se vende en internet, jamás lo van a ver por internet en ventas, ni que lo hagan en una página de Instagram, de Facebook o páginas online. Es un lente de contacto que solamente se adapta, no se vende y se adapta en sus ópticas y lo venden los distribuidores especializados y distribuidores específicos para que se los vendan a cada una de sus ópticas o consultorios o oficinas para que puedan brindarle lo mejor a sus pacientes. Entonces hay que marcar la diferencia y tenemos cómo marcar la diferencia. La diferencia podemos marcarla con este tipo de diseño y de materiales como los produce y como los hace Mark Novio para todo el mundo. Entonces tenemos opciones y tenemos un abanico gigante de posibilidades para que ustedes lleven a sus pacientes la mejor tecnología de sus ojos. Bien, hasta aquí es la charla de hoy. No quiero quitarles más tiempo de su noche. De todas maneras, si como les dije anteriormente, si tienen alguna pregunta, bienvenida sea. Si tienen algo que quisieran comentar, estamos aquí para servirles. En el chat pueden preguntar lo que deseen para poderles resolver cualquier intriga que puedan tener acerca de las adaptaciones y los productos Mark Novio. Danilo, si tienen alguna pregunta, nos los pudieran hacer llegar por aquí para poderles escribirles o responderles sus preguntas que puedan tener. Ok, como que no hay preguntas. Bueno, muchísimas gracias a todos realmente por su asistencia. Espero que haya sido de gran provecho para todos poderles llevar esta tecnología a sus consultorios, a sus prácticas y poderles dotar de toda esta información para que puedan diferenciarse del resto del mercado y hacer que sus pacientes tengan la absoluta confianza y fidelidad con ustedes. Aquí prácticamente lo que es hoy en día con la venta masiva de lentes de contacto por internet, aquí prácticamente estamos solidarizando, estamos fidelizando la práctica de cada especialista para que crezca, para que se diferencie el resto del mercado y podamos irnos en ese tren de la contactología especializada, ese tren de la tecnología de vanguardia que se está usando para poder mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y por ende diferenciarnos del resto del mercado. Realmente muchísimas gracias, muy buenas noches y gracias por estar presentes y haber estado aquí en esta noche con nosotros. Mil gracias, que pasen una feliz noche y nos estamos viendo en la próxima. Mil gracias por su asistencia a todos. Mil gracias.